Un gran saludo a todos y todas. Quisiera en este pequeño video presentarles la nueva publicación de la Escuela de Ciencias Bíblicas, el Aportes Bíblico número 32, que va a estar disponible en nuestra tienda virtual y también en el momento en que se supere la crisis sanitaria en nuestra librería en físico. Quisiera presentarles al Aportes Bíblico número 32, que es el aporte del profesor John Elliott. El profesor John Elliott es profesor emérito de la Universidad de San Francisco, cercano colaborador y también parte del grupo de orígenes del cristianismo y de búsqueda de la aplicación de las ciencias sociales en el Mediterráneo antiguo, fundado originalmente por Bruce Malina. El profesor Elliott titula originalmente a su trabajo de una manera distinta a como nosotros lo hemos colocado acá. Hemos colocado en la traducción "condena Pablo la homosexualidad" y hemos querido entrecomillar la palabra homosexualidad para hacer referir que es un concepto, un término moderno, ¿verdad?, que alude a una orientación sexual, que no existía por lo tanto en las traducciones de nuestra Biblia, si es un texto surgido en la época de la modernidad. Ahora bien, el título que el profesor Elliott quiso darle a su texto es textualmente "No Kingdom of God for Softies", como signos de pregunta. No hay reino de Dios para los suaves, softies, que es el término que utiliza. Sin embargo, no hemos querido utilizar este título porque no explica qué es el tratamiento que el autor va a hacer en su trabajo, como si lo hace esta pregunta, que es más sencilla y que es la pregunta que muchos y muchas en sus iglesias se hacen, puesto que los textos paulinos son textos normativos en esta materia. El texto del profesor Elliott es un trabajo amplio y muy documentado que fue publicado originalmente en el Biblical Theological Bulletin del año 2004 en los Estados Unidos, en un momento en que la discusión sobre el matrimonio igualitario a nivel civil estaba causando convulsión en los distintos sectores sociales y religiosos de la nación norteamericana. América Latina y concretamente Costa Rica vive un ambiente muy similar ante la aprobación precisamente este mes del año 2020, el mes de mayo de 2020, del matrimonio civil igualitario. En el momento en que la Universidad Bíblica hace esa publicación, también está el ambiente convulso y los debates referidos a este asunto siguen siendo el pan cotidiano, el pan de cada día. Además que las condenas por parte de diversas iglesias y sectores religiosos que utilizan estos textos, que utilizan textos como 1 Corintios 6, versículos del 9 al 10, para fundamentar sus posiciones son recurrentes. Y he usado la palabra fundamentar adrede. Los textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son pocos referidos a esta materia, son ambiguos en sus contextos literarios porque se refieren a otros elementos también. Si analizamos todo el entorno literario de ese texto, los versículos anteriores y los versículos posteriores a los textos que generalmente se citan, y además son distantes a nivel cultural y social, no solo en tiempo, sino también en lugar, a nuestras modernas sociedades y a nuestras modernas concepciones referentes a la sexualidad. Por ende, quienes hacen este tipo de lecturas literalistas que se aplican y que trasladan el texto a la realidad sin hacer ninguna mediación, colocan su fundamento en piedras sueltas y no en roca sólida. Absolutizan sus traducciones, que son tan diferentes entre sí. El autor propone traducciones de estos versículos en N cantidad de textos de nuestras lenguas modernas y vemos las enormes diferencias de la traducción. Y quienes absolutizan estas traducciones, que son tan diferentes en las diversas versiones de las Biblias, se puede concluir de primera entrada como tras ellas, tras estas traducciones, está la traslación, el traslado, sin mediación alguna, como lo he dicho, de términos propios de un contexto y ajenos a otro contexto. El uso de las ciencias sociales en la interpretación de la Biblia nos ha abierto en las últimas décadas caminos insospechados por los traductores, que ellos jamás pensaron, los traductores de años anteriores, de décadas y de siglos anteriores. Son caminos, como les digo, insospechados,
y que tanto la sociología, la antropología cultural y la antropología social nos previenen para no utilizar categorías modernas etiquetando realidades narradas en textos del pasado. El análisis de las sociedades antiguas, sus códigos culturales y sus emociones que quedan plasmadas en pinturas, artefactos cotidianos y escritos nos permiten encontrar en dichos testimonios manifestaciones de realidades humanas similares a las nuestras, algunas veces asumidas de forma análoga, de forma parecida al hoy, pero que en la mayoría de los casos son entendidas de manera distinta en razón del divergente etos social. Precisamente en estas divergencias culturales se focaliza el estudio primero literario, luego sociológico y por último cultural de 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11, 9 al 10, que nos ofrece el profesor Elliot. A la luz de las ciencias del lenguaje, analiza las traducciones existentes de los adjetivos sustantivos malakos y arsenokoitai, sustantivos conocidos para quien se ha ido acercando a textos como este, pero en su amplitud del campo semántico, tal como lo podemos encontrar en un estudio tan amplio como este, no lo veíamos en otros textos, y en las diversas versiones de la Biblia, así como sus posibles campos semánticos, sus significados en el contexto greco-romano donde nacieron. También el autor se adentra en las concepciones antiguas referidas al acto sexual de varones entre sí y de mujeres entre sí, con sus implicaciones políticas y sociales existentes en la comunidad de Corinto, para la que Pablo escribió este y otros textos que componen la actual carta primera de Corintios. Finalmente, a la luz del debate eclesial del cual fue parte en los Estados Unidos, el profesor Elliot propone las inconsistencias del discurso teológico de quienes emplean esta y otras perícopas para excluir de la iglesia y de los ambientes religiosos a personas sexualmente diversas. Tanto algunas iglesias del mundo protestante y de corte evangélico como la Iglesia Católica Romana siguen empleando argumentos basados en los textos bíblicos o en elucubraciones filosóficas medievales, provenientes también de relecturas de Aristóteles y demás, que desconocían los modernos conceptos de orientación sexual, identidad de género, etc. Por ende, el empleo de dichos escritos en el debate actual es, de entrada, anacrónico, y evidencia una total ausencia de un estudio exegético serio que ubique al texto en su mundo, para que desde allí nos pueda arrojar luz mediante criterios hermenéuticos a quienes hoy como creyentes buscan el sentido y la profundidad de la palabra de Dios. Cuando digo palabra de Dios, no me refiero a la literalidad del texto, sino al mensaje profundo, humano, que está tras ese texto. Por lo tanto, la palabra no está en las formas culturales y narrativas con las que los distintos libros de la Biblia han llegado a nosotros y nosotras, sino que está presente para los creyentes en los ejemplos de profunda humanidad atestiguados en esos textos y que leídos hoy siguen inspirando a muchas personas en su búsqueda por una iglesia y por una sociedad que antes de excluir pueda acoger. Quisiera hacer un agradecimiento muy profundo al profesor John Elliot por su confianza, por su amabilidad de brindarnos los derechos para esta traducción. También de una manera muy particular al profesor Carlos Gil Arbiol de la Universidad de Deusto, quien inicialmente me presentó este trabajo que me pareció apasionante y que no podía quedarse allí, sino que debía trascender las fronteras del lenguaje. En el caso concreto del trabajo técnico de traducción, mi agradecimiento al profesor Carlos David Castillo del Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas, quien hizo esta traducción desde el año pasado y que hasta ahora ve la luz, y al profesor José Enrique Ramírez por su cuidadosa labor de revisión y de edición de este texto. Sé que este estudio puede ser de utilidad en las convulsas aguas de una América Latina asediada por las lecturas descontextualizadas de la Biblia. Espero que este aporte a la investigación exegética latinoamericana
junto con los que ya hemos publicado y con los que vendrán posteriormente, puedan enriquecer el debate en la búsqueda del diálogo, en la promoción del diálogo, es decir, en la misma actuación del diálogo en una sociedad y en una iglesia que siguen estando escindidas, divididas por estos temas. Espero que puedan acceder pronto a nuestra tienda virtual, a nuestra tienda online, para que puedan adquirir aportes y que podamos seguir conversando, investigando y profundizando en temáticas tan importantes y tan actuales como esta.